Haciendo servicio comunitario es súper importante. Están empezando un nuevo programa llamado Meals to Grow. Y lo que nosotros queremos hacer es ayudar a más niños. Gracias por donar toda la comida que dieron. Major funding for SciGirls is provided by the National Science Foundation, supporting education and research across all fields of science and engineering. The National Science Foundation, where discoveries begin. Additional funding is provided by Northrop Grumman Foundation, supporting innovative STEM education experiences for students and educators. PPG Foundation aims to bring color and brightness to communities around the world. Chicas en ciencia, eso es SciGirls. Necesitamos chicas en ciencia, eso es SciGirls. ¡Vamos! Si quiero ayuda y tengo una pregunta, ¿a dónde voy para inspirarme? Necesito encontrar a las chicas. Sí, chicas. Chicas en ciencia, eso es SciGirls. Necesitamos chicas en ciencia, eso es SciGirls. ¡Vamos! Conéctense, publiquen, suban, colaboren, sí. ¿Quieren estar en un mundo fascinante? Las SciGirls están esperando. Chicas en ciencia, eso es SciGirls. Necesitamos chicas en ciencia, eso es SciGirls. SciGirls. Hola, soy Izzy. Aquí es donde vivo. Y este es mi cuarto. Amo los animales, me encanta leer, cocinar y pasar tiempo con mi familia. Y mis actividades favoritas son jugar fútbol, explorar y construir cosas. Mis padres esperan que algún día me convierta en una científica o ingeniera. Y mira esto, más chicas que les gustan las mismas cosas que a mí. ¡Vamos! La ciencia e ingeniería son para ti. Anímate, tú puedes. Hace 5 o 6 años, mi hermana llegó a la casa con un boletín que decía que ella estaba invitada al programa de robóticas de la Fundación de Si Se Puede. Aceptaron a mi hermana y yo me involucré el día después y desde entonces me quedé. Me llamo Camila. Yo vivo en Chandler, Arizona. Lo que me gusta más viviendo en Arizona es que hace mucho sol y aunque unas veces hace mucho calor, el tiempo siempre es para alberca. Me llamo Valeria. Yo conozco a Stephanie desde que éramos pequeñas porque nuestras mamás son mejores amigas. Sheila la conozco desde el kinder, Camila porque es mi hermana. Hemos estado juntas en el equipo de robótica por casi 6 años. Me llamo Stephanie. Valeria y Camila y Sheila, que ellas empezaron un año antes que yo, porque yo soy un año más chica que ellas. Desde que las vi me gustó mucho y dije, yo quiero intentar eso. Run the robot one more time. If you go around it this way, you can have a direct hit with the pig. Mi nombre es Sheila. ¿Qué me gusta hacer más en robóticas? Es ayudar a los niños. A mí lo que me gusta es hacer un montón de pruebas y si algo pasa, no te tienes que preocupar porque la puedes hacer otra vez y la puedes mejorar. Les enseñamos a niños desde 5 años cómo armar robots, cómo programarlos, cómo trabajar en equipo, cómo hacer los proyectos. Hacer servicio comunitario es súper importante. Es casi básicamente tu responsabilidad dar todo lo que te dio la comunidad y devolvérselo. Nos hace falta 5 cajas. No, nada más quedan 3. Y ayudamos mucho en bancos de comida. Thanks for coming in today, ladies. Really appreciate it. I got a new program called Meals to Grow, and I need some people to wrap their brains around how to make it better. You up for it? Yeah, We'd love to help. Están empezando un nuevo programa llamado Meals to Grow y entonces básicamente están poniendo snacks y están poniendo lonche adentro de mochilas y se lo están dando a estudiantes ya más de junior high, de preparatoria. Ellos se aseguran que tengan comida para que cuando lleguen a la escuela puedan estar listos, puedan estar llenos y puedan aprender muy bien. Me encantaría aprender unas ideas para ayudar a Jen en Matthews Crossing.
Hola, chicas. Vamos a juntarnos con Orieta. Ella es una ingeniera industrial y ayuda a la Fundación de Sí Se Puede en que nosotras participamos. Estoy aquí para enseñarles unos conceptos de ingeniería. Una ingeniera industrial es una persona que ayuda a mejorar los procesos. ¿Cómo se relaciona ese obstáculo a la ingeniería industrial? Vengan para acá, les voy a enseñar. Yo soy el cliente y esta es una fábrica de globos de agua. La producción tiene 3 operaciones. El globo tiene que estar lleno de agua, tiene que pasar por el obstáculo y tiene que estar empacado. Necesito 3 diferentes colores en cada canasta. Vamos a ver cuántos globos pueden producir en 5 minutos. Por cada paquete que completen, 10 puntos. Pero por cada globo que rompen o el globo que no termina las 3 operaciones, te cobramos 1 punto. ¿Cómo les parece? ¡Bien! El tiempo empieza ahora. ¿Cuántos rompieron? Uno. Eso fue horrible. Metí uno. Bueno, rompimos 5. Tienen aquí, hicieron 5 globos, pero solamente un paquete. Esos son 10 puntos. Gastaron 5 y luego más esas 2 y estas 2 que no están como medio proceso, ya son 9. Entonces tienen 1 punto. Lo que tienen ahora, chicas, es tienen 10 minutos. Pueden hablar y pueden usar lo que ven en estas mesas y estas sillas para cambiar el proceso. El tiempo empieza ahora. Tú pasas muy rápido por ahí, ¿verdad? Entonces, que la Sheila pase. La segunda solución era muy complicada. Hicimos unas canastas de tela que eran para supuestamente cargar más globos y pusimos una niña en la fábrica y otra fuera de la fábrica que se metía y se lo pasaba a otra niña y que pasaba por toda la fábrica y 2 personas amarrando, inflando y pasando. Entonces se puso bien complicado porque la que tenía que pasar por todo el obstáculo se cansaba muy rápido y empezaba a ir más despacio. Estas no pasan. Porque tienen 4, son 3 por canasta. Sí. Esta tampoco pasa. ¿Por qué? Porque necesito 3 diferentes colores en cada canasta. Y esta pues no tiene las 3. En la segunda vuelta cambiaron el proceso un poco, pero perdieron 17. En la primera vuelta hicieron 1 punto. ¿Y qué son las 3 operaciones que se necesita en esta producción? Primero fue que llenabas el globo de agua. El segundo fue que tenías que pasar los globos en un obstáculo. Y el tercero es ponerlos en las canastas. ¿La orden tiene que ser así? No, en realidad no. ¿Qué no que puedes pasar primero con los globos desinflados y luego llenarlos con agua y luego allí enseguida de la mesa y luego ponerlos empacarlos? Pero tampoco no podemos llevar demasiados globos porque para llenarlo porque estamos gastando y porque los globos que no llenamos es una pérdida de producto y estamos perdiendo dinero. Pero es que no es cuando se quiebra el globo que es una pérdida. O que se pierde el material. La manguera, pues. Entonces el plan es, mientras yo y Valeria estamos sentadas en la mesa, en la mitad del obstáculo para que tenga la misma distancia entrando y la salida del obstáculo. 1, 2, 3. Que 2 personas están corriendo el obstáculo a la misma vez y ahí vamos llenando globos y metiéndolas en canastas mientras ustedes corren y pasan los globos. Pero qué bueno, ¿no? Esta vez hicieron 8 paquetes, pero con 8 globos que te queda a 72 puntos. La tercera vez la fábrica de globos hizo mejor porque teníamos una manera más fácil de hacer el proceso y teníamos lo que el cliente quería. Fue muy interesante ver que cambiando lo más sencillo del proceso fue lo que nos ayudó más. Bueno, ahora les quiero llevar a una fábrica para ver esos conceptos. Esta fábrica es muy rica
y algo dulce adentro. Hola, me llamo Valeria y tengo 14 años. A mí me gusta mucho leer. Esta es mi colección pequeña de libros. Esta es mi perra Bella y me gusta jugar con ella después de la escuela. Ni hao, a mí me gusta estudiar el mandarino porque yo creo que me va a ayudar en mi carrera del futuro. Esta es una foto de mi mamá, mi hermana y yo. Mis papás son de México y visito a México cada año. Esta es mi hermanita Roberta. Y a ella le gusta leer libros de capítulos. ¡Adiós! Good morning, I'm Jim with Zach's Chocolate, and I just want to show you quickly where chocolate comes from. This is a cocoa pod that grows on a tree called a cacao tree. And this is how the cocoa beans come. They're in the pod, you can hear them inside. El primer paso de hacer chocolate es separar las semillas de cacao de la tierra, de la arena, de las piedras y de los palitos, porque es un producto natural. El próximo paso es tostarlas. Las semillas de cacao huelen muy rico tostadas, pero en realidad saben muy agrias. Isn't that crazy? It tastes nothing like chocolate, yeah. I'd rather eat Play-Doh. Después necesitas quitarle la cáscara del cacao. We've gone through several different versions of how we crack the beans. Quitando la cáscara de cacao a mano toma mucho tiempo. Then what we did is we bought a device that was a little hand crank, okay? This combines the two together. We have a juicer that actually cracks them and then a vacuum that sucks away or winnows off the husk. We use this contraption that we actually built at home because nobody makes anything to do this for a small scale like we are. They only make really big versions of this that are just way too expensive. Fue suave ver como el señor Jim antes usaba una máquina de mano y ahora está usando una máquina automática donde puede pelar más cacaos más rápido. Y me hizo acordar de cómo nosotros en el tercer vuelta usamos una diferente máquina para llenar más globos más rápidos. El próximo paso es moler la semilla de cacao. Después ponen los molidos de cacao en una máquina que lo convierte en un líquido. I like it. I'm like in heaven. This is so good. This is the best thing so far. Le agregan diferentes sabores. Al final enfrían el chocolate en forma de barra. Bueno, chicas, ¿cómo les fue en la fábrica de chocolate? Bien. Muy divertido. ¿Qué conceptos de ingeniería industrial vieron en la fábrica? Que siempre debes de estar pensando de nuevas ideas y imaginando nuevas cosas y tratando de mejorar un proceso que ya tienes para que tengas una eficiencia mayor. Lo que me fijé es que tenían que hacer esfuerzo para moler el cacao y ahora nomás tienen que llenar un galón de agua vacío del cacao y donde se separan la cáscara del grano del cacao. ¿Qué sería el próximo paso para ayudar en Matthews Crossing? Preguntar todas estas preguntas que tenemos para informarnos más del proceso que ya tienen. Y lo más importante es informarnos qué quieren ellos específicamente cambiar. Para saber si nuestras ideas sirven o no, para si le pueden ayudar al Matthews Crossing, lo que podemos hacer es hacer un prototipo de la idea que tengamos para probarlo con una poquita de comida para ver si de verdaderamente sirve y si gasta menos tiempo. Con lo que aprendí en la fábrica de globos de agua y lo que vi en la factoría de chocolates, creo que tengo una buena idea de qué hacer en Matthews Crossing. Hola, me llamo Stephanie y tengo 13 años. Como pueden ver, el verde agua es mi favorito color. Este es mi perro Simba y este es mi perro Willis. Me gusta sacarlos a caminar y los dos son muy cariñosos. Cuando yo visito a mi familia en México, nos gusta ir a probar todos los diferentes tipos de comida que tienen. Me gusta mucho leer. Mi favorito tipo de libros para leer es suspenso. Estas bufandas son muy especiales para mí porque me las hizo mi abuela antes de que ella falleciera. Esta fue una de las medallas que gané en una de las competencias de Calculus. Estoy muy orgullosa de esta medalla porque la competencia estuvo muy difícil. Él es mi papá y me gusta jugar fútbol con él. Adiós. Morning. Good morning. Vamos a ver unas soluciones que podemos hacer para ayudarle en su proceso. What are some problems that you have with the existing backpack program?
Because it's new, I'm going to say there's something we could improve in every step of the way in the process. Entonces lo que quieren hacer ellos es darles mochilas llenas de comida y quieren recortar el tiempo que toma para hacer cada mochila, y lo que nosotros queremos hacer es ayudar que no tome tanto tiempo para hacer más mochilas y ayudar a más niños. Well, the overall goal would be to get this system down to maximizing the efficiencies so that ultimately we could prepare more than 90 backpacks, serve more children, and have less hunger. Maybe we could be able to see the volunteers during the process. Let's get started. And go. Al momento solo están haciendo 90 mochilas por fin de semana y quieren crecer esos números drásticamente. I'm gonna take a nap waiting for you guys. Entonces nosotros estamos viendo y evaluando su proceso que están usando ahorita y estamos tratando de identificar problemas que pueden cambiar para que tengan una eficiencia más grande y pueden producir más mochilas. Estamos tomando videos porque queríamos saber qué eran los problemas que tenían los voluntarios en el proceso. Okay, this is the last one. And time. 45 minutes and 9 seconds. Hola, me llamo Sheila y traigo 15 años. Este es mi perro Peque y le gusta ladrar mucho y es una Chihuahua Mix. Me gusta cocinar y me gusta hornear pasteles y galletas. Hoy para cenar hice spaghetti. Esta es mi medalla de Sea Perch y Sea Perch es cuando estás compitiendo de robots que se van al bajo del agua y estoy bien orgullosa de esta. Mi familia es de México y la Virgen María es bien importante en mi cultura. Esta es mi familia, traigo una hermana y un hermano y nos gusta comer un montón de dulces. Esta es mi favorita porque está lleno de chile. Esta es mi hermana Rosalyn y trae 7 años. Y este es mi hermano Luis y trae 4 años y me gusta cuidarlo. Me gusta leer libros en mi tiempo libre y me gusta leer cada tipo de. Adiós. Ahorita estamos tomando medidas del cuarto porque queremos hacer unas pruebas. Ponlo recto. 5 pies. El cuarto para 7 pies y 6 pulgadas. Cuando estábamos mirando el video nos estamos fijando que un problema fue que cuando se terminaba una caja tenían que abrir el otro y eso estaba tomando tiempo. Yo digo que también otro problema es que como están haciendo y en círculo así, todos al mismo tiempo, cuando se juntan así, todos están en el mismo lugar y se tardan más porque todos necesitan tachar, llegar al producto y abrir la caja. Sería un beneficio si tuvieras el producto que solo vas a usar para 90 mochilas esas semanas ya listo en la mesa. Otra cosa que nos fijamos fue que estaban poniendo las comidas más débiles abajo de las latas más pesadas. Es mejor que pongan las latas y todos los objetos más pesados al principio. A las ven que lleva a las escuelas, a veces llegan aplastadas o algo. Y a lo mejor puede ser que también en las mochilas las latas aplacen las comidas más débiles. Que por decir, aquí todos están acumulados, están juntos y es muy difícil pasar y llegar al segundo producto. Hola, me llamo Camila y tengo 15 años. Esta es una foto de mi quinceañera que celebramos hace poquito. Mi familia es de México y la quinceañera es muy especial en nuestra cultura. Estos son mis trofeos que he ganado sobre muchos años en ingeniería y robóticas. Mi favorito es ese rojo porque lo hicieron específicamente para mí en el Leadership in Engineering Award. A mí me gusta usar el programa AutoCAD para hacer modelos de 3D en la computadora, como para mi clase de ingeniería o para robóticas o hasta para diversión. Esta es una muñeca de México. Es muy especial porque siempre me recuerda de dónde vine y de toda mi cultura. A mí me encanta la poesía, específicamente la slam poetry. Hasta empecé un club de poesía en mi escuela. Adiós. Ahora de aquí o de acá, 21. Ahora que tomamos las medidas del cuarto y pedimos prestadas diferentes comidas y mochilas de la señora Jan, ahora vamos a hacer un experimento a ver cómo podemos mejorar el proceso. Uno de los cambios que hicimos fue que en vez de caminar por todo el cuarto para agarrar la comida, lo cambiamos a las mesas para ya no tener que caminar por todo el cuarto.
La otra cosa que hicimos, que era un gran cambio, es que no teníamos los productos en cajas, ya estaban listos en la mesa para nomás agarrar y meter a la mochila. Y además algo que cambiamos es que esta vez que mejor poniendo los productos más livianos, primero pusimos las latas y todo lo más pesado abajo y lo más livianito encima para que no se aplastaba, no se quebraba nada. La última fue que ya estaban tachados y no necesitamos que hacerlo. Ahora vamos a invitar a unas amigas nuestras para que nos ayuden a probar el sistema nuevo de empacar mochilas. 4, 2 y 2 aquí empacando la comida. Yo tenemos una poniendo el cuaderno en la mochila, que se lo pasa a la próxima y que la última persona le ponga los papeles y lo ponga en la mesa, como hay 6. Entonces una que recibe la mochila, uno que al final recibe la mochila y 4 que estén aquí trabajando con la comida. Tiempo. 29, 30, 31, 32. Ahorita nos enseñó cómo calcular el tiempo necesitado para completar una mochila usando el sistema del Matthews Crossing en nuestro nuevo sistema. Usando el sistema original, el tiempo para completar una mochila fue 2 minutos. Con nuestro nuevo proceso, el tiempo fue reducido a 10.8 segundos. Bueno, felicidades, chicas. Buen trabajo. Yeah. Mañana, cuando van a Matthews Crossing, van a tener que enseñarles el nuevo proceso. ¿Qué información le van a decir a Jan? Cómo empacar las mochilas del nuevo proceso y también desempacar la mercancía y preparar el proceso. Estamos haciendo una presentación para que señora Jan pueda comunicar el nuevo proceso a los voluntarios. También lo que estamos haciendo es dándole a la señora Jan un visual para enseñárselo a los nuevos voluntarios para que tengan un buen entendimiento de qué se trata el proceso. Estoy emocionada para enseñarle a Jan las nuevas ideas para Matthews Crossing. So last Wednesday when we came and observed you guys, we were watching carefully for any problems that we could identify as you guys were filling the backpacks. So we've broken it down to 2 simple steps, and the first one is you guys need to take the products out of the boxes, and you guys need to put a slash through the barcode, and then you guys just need to put the products in their designated crates. The process of actually slashing and taking all the materials out of their packaging would happen a day before or a couple of days before, and you have them ready for when you guys need to fill the backpacks. We also noticed that you guys weren't really utilizing the space on the table, so we decided to use the space on the table. You guys were putting the lightest stuff in first and then the cans. We're gonna have one person that grabs a backpack and puts a notebook inside of the backpack, then it just goes around the table, so the only thing that's actually moving is the backpack. We put the food from heaviest to lightest, and then the last volunteer would put the oatmeal, the gummies, and then the allergy notice, so the allergy notice sign is always on top, and then put them on the carts, which are right next to them. Agarra otro segura que estén marcados. 4, 5, 6, 7. No los ordenamos bien esta vez. 90, stop the time. ¿Qué hora? 15. 9 minutos por 15 minutos. Exactly. It was 10 seconds each backpack, and we estimated as 10.8 seconds for each backpack. Doing it this way, we're more consistent. Yeah. Nobody forgets anything. Yo me sentí muy orgullosa y muy sorprendida que yo y mi equipo pudimos mejorar el tiempo por 91%. Thank you for that. Estamos preparando para presentar nuestros resultados a los chicos de robóticas y a nuestros padres. Y también está Lorieta y estoy muy emocionada. ¿Y qué otras preguntas tenía Jan o qué otros comentarios les dieron? Nos dijeron que si no habíamos pensado de su edad, que iban a ir más despacio por su edad, pero terminando yendo más rápido que nosotros. Sí. Y también ayer convertimos las calculaciones con ella que para 1,500 mochilas iba a ser 4 horas y media. Les dijeron que si tenían más voluntarios o 2 mesas lo pueden hacer más rápido. Sí.
Gracias por donar toda la comida que dieron. Muchas gracias. No se imaginan qué hicimos toda esta semana. Toda esta semana aprendimos de conceptos de ingeniería industrial. Durante todo este proceso tuvimos mucha ayuda de nuestra mentor, Orieta. Digan hola, Orieta. Hola. Orieta es una ingeniera industrial real. ¿Cómo pueden usar la ingeniería industrial en su vida para mejorar la comunicación entre ustedes y sus compañeros? Lo que he aprendido sobre la ingeniería industrial es que se puede aplicar a muchas situaciones en la vida sin que tú sepas, así como empacando comida, si estás corriendo por un obstáculo, moviéndote de una casa, así que cómo puedes moverte más rápido así, y caber más cosas en una paca. Se aplica a casi todo en la vida sin que tú sepas y casi todos los días tú estás practicando eso. Muy buen trabajo en los resultados, mejoraron el proceso de 45 minutos a 15 minutos. Eso es buen trabajo, es fantástico lo que hicieron. Estoy súper orgullosa de ustedes y espero que siguen dándoles ganas en la ingeniería, siguen aprendiendo más y más de ingeniería y las ciencias. Orieta estaba muy orgullosa que agarramos tan buenos resultados. Este proyecto me hizo pensar diferente porque yo antes quería ser una ingeniera mecánica y ahora quiero ser una ingeniera industrial. Mi favorita cosa durante todo este proyecto fue haciendo las matemáticas y las calculaciones. Entonces podemos hacer que ponemos dos. Es algo que nunca pensé que iba a poder hacer y estamos ayudando a muchas personas y a muchos niños a darle más comidas en Arizona. Vamos a hacer una investigación de donde vamos a comparar los beneficios de los árboles grandes en el bosque con los beneficios de los árboles grandes en la ciudad. Los árboles son muy importantes porque sin ellos no podemos sobrevivir. Estamos aquí para explorar nuevas ideas en cómo podemos integrar la tecnología en los vestuarios para nuestro baile digital. Yo creo que todos podemos hacer algo con la ciencia o computer science. Major funding for SciGirls is provided by the National Science Foundation, supporting education and research across all fields of science and engineering. The National Science Foundation, where discoveries begin. Additional funding is provided by Northrop Grumman Foundation, supporting innovative STEM education experiences for students and educators. PPG Foundation aims to bring color and brightness to communities around the world. El sitio web de SciGirls tiene más videos, juegos e historias de modelos a seguir en pbskids.org. The SciGirls website has more videos, games, and role model stories at pbskids.org.